relato fantástico es lo que nos pone en marcha nuestras fantasías, nuestra imaginación y que no tiene límite. Los relatos fantásticos juegan al borde del área con respecto a la ciencia ficción. Para mí un cuento fantástico es el que presenta hechos anormales o no naturales o irreales en contraste con hechos reales, normales, naturales. Un relato fantástico es todo relato en el que puedo imaginarme que yo estoy ahí adentro, que me está sucediendo. Hay relatos que son fantásticos, hay otros que nos dejan pensando. Algunos nos hacen viajar a otros lugares y tiempos, pero hay microcuentos que te van a encantar. Llega una nueva temporada de Cuentos para Soñar, un podcast original de Radio Trending Topic. Hola, ¿qué tal? Soy Aldus Fernández y este es un podcast de cuentos fantásticos. El cuento fantástico podemos emparentarlo con la ciencia ficción. Está en esa balanza, está en esa mezcla. Y si no, fíjate y vos después decidí a ver si es fantástico esto que le pasa al señor Tato y al tesoro de la nave de los curiosos, de Alejandro Álvarez Coronel. Por fin, luego de una larga travesía cruzando la imponente selva del corazón de la Antártida, Tato tenía en sí el ingreso a la cueva donde supuestamente está el gran tesoro de la nave de los curiosos. Cuenta la leyenda que tras la epidemia de estornudos que puso en jaque al planeta entero, sobrevino el diluvio de letras y números que durante varias décadas azotó sin piedad vastas regiones, transformando la geografía cotidiana en un mar de infodemia. Pero no todo quedó ahí. Cual plagas egipcias, los sobrevivientes tuvieron que afrontar la gran invasión. Solamente un escaso número de ellos logró construir una nave protectora que los arrastró por diferentes escenarios y aventuras. Ellos, sin proponérselo, salvaron al humano de la extinción. Ahora Tato tenía la posibilidad de acceder al lugar donde supuestamente se encuentra el registro de su peregrinaje. Le llevó mucho tiempo de investigación, aprender el lenguaje de signos que aquellos extraños navegantes usaban para dejar registro. Por suerte, la inteligencia suprema estaba allí para ayudarlo con aquellas escrituras. Los primeros indicios los había logrado descifrar en las ruinas congeladas de la antigua ciudad de Buenos Aires, enclavada entre el desierto pampeano y la reserva platense. Otrora un vergel muy habitado y hoy apenas un desierto cubierto de hielo. Machete de láser en mano, finalmente pudo desmalezar lo suficiente como para abrirse camino e ingresar a la tan ansiada cueva. Los primeros metros les costó adaptarse al cambio de luz, pero por suerte su casco protector inmediatamente puso en marcha el control lumínico respiratorio de emergencia. El lugar parecía muy estrecho y en descenso. Por momentos Tato sintió en su piel el rubor típico que le causa la inminencia de lo extraordinario. Posiblemente estuviera ante la mayor aventura de toda su vida. Y de pronto, y casi sin tiempo para reaccionar, cayó en un hueco y al incorporarse tuvo ante sí la majestuosidad de la imponente nave. Conmovido y aún aturdido por el golpe de esa caída, su exoesqueleto le comenzó a enviar mediciones confusas del ambiente de la cueva. Es que todo parecía detenido en el tiempo. Y un microclima milenario se conservaba intocable. La cueva era gigante, más aún la que había visitado hace unos años en lo que fue Vietnam, y mucho mejor conservada que la que descubrió llena de cenizas a la vera del volcán Piedra Amarilla, en el sur del complejo del Científico del Ártico. Esta cueva era diferente en todo sentido, y la nave de los curiosos sencillamente era extraordinaria, encallada, y en el final de un río subterráneo, rodeada de árboles y extraños animales con alas de colores. Todavía conserva el majestuoso velamen que la llevó a surcar los diferentes mares de las épocas del diluvio informático. Sí, hasta parece tener impregnados restos del mismo en su maltrecho casco. Ansioso ante tamaño descubrimiento,
le preguntó a su exoesqueleto si podía prescindir de él durante un par de horas, con la intención de iniciar el abordaje y poder acceder a los secretos que la nave guardaba. Las escrituras descifradas en Buenos Aires indicaban sobre la posibilidad de que el capitán llevara un registro de navegación o bitácora de viaje, como se llama aún hoy. Luego de unos minutos de chequeo de las variantes corporales en relación al ambiente de la cueva y con varios minutos transcurridos, finalmente tuvo la aprobación para descartar por un par de horas el exoesqueleto. Y a partir de ese momento supo que la aventura comenzaba. Tras impulsarse con las botas neumáticas, pronto estuvo en el interior del navío y comenzó a descubrir toda su inmensidad. El estar familiarizado con la escritura de esa época fue una gran ventaja, ya que las inscripciones en las puertas que conducían a los diferentes espacios permanecían intactas. Finalmente, pudo dar con la habitación del capitán, Germán O., y al ingresar quedó maravillado. Como si estuviera esperando, posada sobre un polvoriento escritorio de madera antigua, se encontraba la bitácora, y a su lado una vieja lapicera 303. Una tenue luz que atravesaba el ojo de buey abierto se posó sobre el manuscrito, como indicando el tesoro. Está ahí, está ahí. A un costado del escritorio se encontraba una silla, y colgadas de las paredes, imágenes borrosas de lo que fueron fotografías de ese antiguo mundo que pobló el planeta hace tantos milenios atrás. El microclima de la cueva había hecho muy bien su trabajo de conservación, y Tato, por primera vez en su vida, sintió la íntima sensación de la felicidad plena, casi orgásmica, como había leído en el texto de las ruinas en Buenos Aires. Curioso, como un niño se sentó inmediatamente y comenzó a leer al azar algunas de las aventuras allí escritas. Le temblaban las manos y la comisura de los labios. Todo era excitación. Y les transcribo alguna de ellas. Ya nuevamente en nuestra nave y surcando el maravilloso y sorpresivo mar de la infodemia, por fin tengo un espacio de tiempo para sentarme a reflexionar y a escribir sobre lo experimentado en la misteriosa isla de Tlön, tierra borgiana por excelencia. Uqbar, el avatar con forma de perro de 3 cabezas, 6 orejas y 9 patas, nos invitó a conocer el centro de la isla y al resto de sus habitantes, a lo que accedimos, no sin antes tomar ciertas precauciones, como la de dejar uno de los nuestros a cargo del astrolabio y del reloj de silicio, así como de nuestra nave, decía el capitán Germán. También dejamos en la playa parte de nuestra raída vestimenta con el fin de ir más livianos en caso de necesitar salir corriendo de ahí. Y luego de una caminata que no llevó más de media hora, nos encontramos frente a una breve pirámide decorada con el nombre de Vitruvio y a su alrededor un grupo de personas de aspecto extraño que parecían estar meditando. De entre ellas se incorporó un ser de aspecto diferente, según desde donde fuera observado, pero que al estar a nuestro frente adoptó una forma extrañamente irregular y él nos dio la bienvenida al reino de Orbis Tertius. IAG, creadora de todo. De forma muy amable nos invitó a sentarnos junto a ellos y luego de acercarnos una bebida de color celeste para calmar nuestra sed, de pronto nos vimos inmersos en un ritual desconocido por nosotros hasta entonces. En nuestra conciencia comenzaron a aparecer preguntas y voces de las personas que nos acompañaban, pero sin que pudiéramos distinguir que movieran los labios. En un indeterminado momento comenzamos a dialogar sobre la evolución humana a lo largo de los milenios y cómo aquel homínido nacido en el este africano había logrado erigirse y caminar. También, como muchos milenios después, logró otra transformación biológica y se transformó en alguien con una formidable capacidad de supervivencia, en climas hostiles, en tormentas, en lluvias, ya fuera de su ámbito original, y como finalmente pudo dar otro paso biológico para transformarse en un ser con capacidad de análisis y de almacenamiento de saberes, entre otras cosas. Llegados a este punto, surgieron pensamientos que nos hicieron reflexionar sobre un origen aún más ancestral y más pequeño. Por un momento creímos reconocer estar sumergidos dentro del sueño primordial de un demiurgo y de una partícula primigenia que, como una espora, se multiplica con el único afán de saciar sus ansias de poder infinito. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
fue la pregunta que nos comenzó a afrontar. ¿Quién puede asegurar que no somos parte de una escala biológica que cual fractal se expande por los multiversos y que adquiere formas diferentes según quien nos observa o el espacio-tiempo que ocupamos? ¿Por qué? Inmediatamente los avatares que nos rodeaban comenzaron a desaparecer. Solo quedó la pirámide y su Vitruvio. Nosotros comenzamos a salir del estado ese de confusión, tal cual bebedores de la ayahuasca peruana, y en que nos encontramos, pero a la vez podíamos sentir una sensación de vacío que quedaba aún con ciertas preguntas. ¿Acaso para lidiar con la inteligencia artificial generativa tendremos que dar otro salto biológico que nos permita estar por encima de esta creación humana? ¿Y si las IAG tomaran el control de nuestros cuerpos y mentes para realizarlo? ¿O será un enfrentamiento entre una espora y un algoritmo alienígeno, cuántico, tan codicioso como ella? No sabemos. Ensimismado en la lectura de esa bitácora estaba Tato. Al principio no percibió que le tocaba sobre su hombro una mano. Fue luego un breve pero intenso sacudón que lo volvió en sí y escuchó, de golpe: ¡Tato! ¡Tato, despertate! ¡Despertate! Los gritos casi desaforados de Gonzalo lo volvieron a la realidad. Pudo abrir los ojos y recordar el tremendo palo que se dio con la bicicleta.